Estamos conversando ya con Roberto Fantuzzi. Mire, el presupuesto 2013 presentado hace algunos días por el presidente Piñera implica un crecimiento cercano al 5% que favorece a la economía y también a la creación de empleos en medio de un panorama económico mundial bastante complejo. Además, contempla subsidios para el empleo joven, femenino. Hay harto tema que queremos profundizar con Roberto Fantuzzi, presidente de ASECMA. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir, sé que viene llegando directo de Valparaíso. Andaba ahí dando una charla al Duoc. A mí me llama mucho la atención, oye, el espíritu de los jóvenes. Yo creo que ahí, bueno, dentro del presupuesto está considerado el concepto de innovación, pero mientras no tengamos un criterio de que emprender es una necesidad en este país y que los que emprendedores no son sinvergüenza, porque cuando uno emprende impuesto interno te timbra 3 facturas y te dice, bueno, hágalo electrónicamente. ¿Pero por qué? Es que soy honesto porque lo hago electrónicamente y cuando lo hago en papel soy un sinvergüenza. Entonces, ese tipo de cosas le produce barreras. Este año, el 2012, yo creo que se van a llegar a los 100.000 nuevos emprendedores. Pero, ojo, hay que tener mucho cuidado porque en todas partes del mundo el 65% aproximado muere ante el 5.º año. Pero todos resucitan. Pero en Chile, para resucitar necesitáis el carnet, el RUT de la suegra, el RUT de la señora. En Chile el fracaso no está dentro del contexto de ser emprendedor. Es una palabra bonita ser emprendedor, Roberto, pero pucha que cuesta. Mira, yo creo que hay un error también. Hay 2 errores, para mi opinión. El emprendimiento no solo se da en el mundo del sector empresarial, porque hay emprendedores sociales, por ejemplo, un Benito Baranda, un Felipe de Río con Techo para Chile. Esos son emprendedores sociales, ¿verdad? Hay hoy día emprendedores culturales, hay emprendedores deportivos como Zamorano y así sucesivamente. Pero hay que tener harto cuidado también con la innovación, porque este año, el 2013, el que viene, va a ser el año de la innovación. Yo creo que el emprendimiento sin innovación está condenado casi a muerte, para mi opinión personal, porque si yo pongo un almacén al lado tuyo y no le pongo nada de diferencia, no vamos a repartir la torta. A uno los dos va a tener que cerrar. Entonces, la innovación siempre tiene que estar en el concepto de la mente de la gente. Y la innovación no es solo los técnicos, eso es lo que me da rabia un poquito, porque uno asocia innovación con técnico. No, un trabajador también puede innovar. Uno puede innovar en la vida. Pero hay que crear la cultura en este país, que dentro del trabajo también se puede innovar. Y nosotros en ASECMA estamos haciendo 100 casos de trabajadores que por la vía de la observación han sugerido cambios entre una empresa y han salvado empresas. Esto significa que el trabajador también tiene algún tema que decir. No solo dejarlo a los espacios, ni a las universidades, solo a las universidades, ni tampoco a los técnicos. ¿Cómo están las exportaciones? Antes de ir con las preguntas de los tuiteros que están ya manifestando. Mira, lo que pasa es que las exportaciones siempre han seguido creciendo, pero yo creo que hay una luz amarilla que es terriblemente preocupante. ¿Cuál es? El 2002 teníamos el 20% de nuestras exportaciones manufactureras y hoy día solamente el 11%. O sea que estamos cada vez incorporando menos valor agregado y este país se está transformando en un país de exportadores de commodities. Dentro del total, siempre han ido creciendo, sigo insistiendo, pero la incidencia sobre las exportaciones totales ha ido disminuyendo. Y lo más importante para derrotar pobreza, que se ha logrado, porque el 50 estamos en el 14, 15, no importa la discusión esa, ¿verdad? Entre el 15 y 14 no importa, eso da exactamente lo mismo. Pero para mejorar la redistribución del ingreso, tú requieres incorporar valor agregado. ¿Qué significa valor agregado? Incorporar conocimiento, y el conocimiento que se paga. Si antes se llamaba mano de obra, ¿por qué? Porque tú le comprabas la fuerza al trabajador. Hoy día cada vez menos. Y lo que va valiendo y se valoriza mucho más es lo que los trabajadores tienen en su propia cabeza. Vamos con los tuiteros que también están ahí ocupando su cabeza y están enviando varias preguntas, así que quiero responderle a ellos también, ya que le preguntan a Roberto Fantuzzi, por ejemplo. Juan Mota te pregunta, pregúntele si durante este gobierno se han tomado medidas efectivas para favorecer a las pymes, y si es así, ¿cuáles? Mira, yo creo que se están haciendo esfuerzos, por ejemplo, fuente de financiamiento. Hoy día tú tienes que Corfo garantiza
a la banca para que le presten a las pymes. También ha sucedido que la banca ha utilizado estos recursos para limpiar un poquito su cartera, como típico de los chilenos. Ha creado los famosos SGR, que son Sociedad de Garantía Recíproca, que en Europa han sido un éxito salvaje en el periodo de auge de Europa. Se han hecho cosas, pero no cabe ninguna duda que falta mucho por hacer. Primero, el respeto. Tú viste que este fin de semana se juntaron con 5 ministros de todo el área de energía y de minería. Yo nunca he visto una reunión de ese orden con las pequeñas y medianas empresas. Tú me vas a decir, efectivamente aportan poco al crecimiento, muy poco, el 12% del total lo aportan las MIPYME, ¿verdad? Pero ojo, tiene un factor muy importante que es la parte social, y esto hay que compensarlo para mi opinión personal. Sobre lo mismo basa la pregunta que nos hace Gonzalo, la había seleccionado porque va a la misma línea, ¿eh? Gonzalo Alegría dice, ¿cuál es el porcentaje, Roberto, aproximado de las pymes que existe hoy en Chile, existe hoy en día en nuestro país, y cuántas personas se le ofrece empleo por año? Mira, si uno analiza la estadística de impuestos internos, el 98% son MIPYME, ojo, porque los microempresarios, ese es el gran factor, el 43% del total son microempresarios, ¿ok? Entonces son un sector muy, muy, muy importante. ¿Cuánto absorben en mano de obra? Todos hablan del 80%, pero son los MIPYME. Nuevamente caemos en lo mismo, los microempresarios son los que más generan empleo. De los 700.000 empleos que se han ido generando actualmente, casi el 70% son generados por los microempresarios. Y estos microempresarios tienen un perfil que son la mayoría mujeres. Y eso es importante saber también. ¿Por qué? Porque la mujer trata de llevar el segundo recurso a la familia, ¿verdad? Y salir de la línea de la pobreza. Porque a veces con lo que entrega el marido no es suficiente. Claro, y la mujer aporta, ¿verdad? Y eso es fundamental. Vamos con la pregunta que hace nuestro amigo desde el sur del país, don Mauricio Muñoz, allí en Aysén. Pregúntale a Fantuzzi por el DICOM a los microempresarios, una medida ahí siempre complicada, la del DICOM. Mira, ¿sabes por qué es complicada? Porque justamente en este país el fracaso no se valoriza. Justamente vengo de Valparaíso a conversar con los jóvenes. ¿Y sabes qué es lo que hago yo con los jóvenes? Me tiro al suelo. Ya. Los dos nos tiramos al suelo, el joven se levanta mucho más rápido que yo. Lo que trato de demostrar que yo estoy súper viejo y si me caigo de nuevo no me voy a poder levantar. Los jóvenes tienen derecho a levantar. En Estados Unidos, los actuales millonarios han quebrado a lo menos 4 veces. En todo orden de cosas, uno le va bien y mal. Lamentablemente en este país se cae en el DICOM y es condenado. Es como si tuviera lepra. En los países desarrollados, el fracaso es parte del camino del éxito. ¿Por qué? Porque uno adquiere experiencia y no vuelve a cometer el mismo error. Claro, es como cuando uno comete un error en la vida. Y yo le hago una pregunta nomás caso. ¿Cómo aprendiste a caminar? Cayéndose. Y uno se olvida que su primer acto fue caerse. ¿Cómo se llama tu libro? Me caí. Me caí y qué. ¿A dónde se puede encontrar todavía en las librerías? Sí, ¿Ah? Se han vendido 2 nomás. No, porque se salió hace cuánto tiempo atrás. Sí, te salió como 5 años y todavía hay gente que me llama para pedírmelo. La verdad que no tengo idea dónde está, en qué librería está. Está bien, pues. Vamos con la pregunta que hace Mauricio Rojas, que es bastante en la línea, que lo que seguimos conversando, que es el emprendimiento. Fíjate que Mauricio dice ahí, aparece en pantalla. ¿Cuáles son las fallas en el sistema para que se creen más emprendedores y logren surgir hacia el éxito? ¿Cuáles son las fallas que está teniendo el sistema? Quiero insistir en una cosa, tener un gobierno, un Estado que crea en el emprendimiento. Hoy día se están haciendo esfuerzos, se están disminuyendo los días para constituir las empresas, pero sigo insistiendo yo en lo mismo. Cuando tengamos un impuesto interno que trate a todos los que van a emprender como sinvergüenza, porque solo hecho de timbrarle 3 facturas, o las municipalidades le ponen miles de trabas, etcétera, etcétera. Lo que hay que inculcar que todos pueden ser emprendedores y inculcarlo en las universidades. Oye, el título no es para ponérselo bajo el brazo y salir a buscar pega, el título es justamente dar las condiciones para que se emprenda. Se han hecho esfuerzos, Capital Semilla, Capital de Ángeles, toda esta nomenclatura que se está utilizando, yo creo que eso es positivo. Pero siempre este país, cafecito, amorcito, todo esto se hace chiquitita. Chiquitita. No son proyectos pensados en grande.
Tú hablabas del título debajo del hombro. Fíjate que mi hermano, Sí. yo te he hablado Sí. en fuera de cámara de mi hermano, está haciendo una pregunta, me dice que tiene el libro, así que no es necesario que lo compre, que él me lo va a prestar. Pero hace una pregunta, mira, Pablo es empresario, dice, ¿se podrá reconocer algún día a ser empresario como una carrera universitaria si lleva más de 6 años como tal? Es Mira, decir, yo fracasé, tú sabes que yo hice un esfuerzo. Nosotros con mi hermano Ángel teníamos un instituto que se llamaba el IFE, Instituto de Formación Empresarial. ¿ya? Y nosotros pretendíamos no colocar notas, sino que entregar virtualmente UF y que la gente iba ganando, perdiendo, y si te perdías todo tu capital, te rajaban en el fondo. Hay que crear la conciencia de cómo crear la cultura del emprendimiento y del empresario. Que el emprendedor es distinto que ser empresario, ¿eh? ¿Ya? El emprendedor puede ser un trabajador, el empresario es emprendedor que corre riesgo, que en su propio bolsillo puede perderlo todo, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Ojo. Se tiende a confundir. Totalmente, y todos hablan de emprendimiento y no de ser empresario. Volviendo a la pregunta de Pablo, porque Pablo no terminó la universidad y bueno, eso es un tema familiar mío. Oye, el 99% de los actuales millonarios en Chile, su origen, no los hijos, pues todos los hijos han pasado, no han sido profesionales. Oye, Billy Gates también no fue, Steve Jobs tampoco fue. Por eso es que es ridículo que hoy día en las universidades te exigen el título para ser profesor. No necesariamente una persona con título, yo creo que vale más la experiencia que a veces los conocimientos, porque la experiencia es válida para no caerse. Sobre lo mismo, Paulo Lanas nos dice, ya lo mencionabas algo, pero consejos que le puedes dar a los jóvenes emprendedores. Mira, yo creo que el único consejo, y siempre lo digo por testimonio propio. Gran ¿verdad? responsabilidad dar consejos. Sí, por testimonio propio. No descuidar un segundo su actividad, porque pasa la hora y se lleva todo. Nosotros nos pasó con Fantuzzi. Un hermano mío se dedicó a la política, yo me dediqué a los gremios, todos andábamos y descuidamos un poco la situación. Nos subimos a meditar, nos subimos también una cosa que es fundamental en las empresas familiares, cómo delegar el capital y delegar la autoridad dentro de la empresa. Y por eso que cuando se dice que en la tercera generación muchas empresas familiares mueren, no se debe que se gastan la plata, no se supo delegar, que yo creo que eso es fundamental. ¿Cómo delego el capital y cómo delego la autoridad? Pues no necesariamente el que tiene que ser gerente general, no necesariamente tiene que ser propio de la familia. Y en esto mañana me invitaron a una asociación de empresas familiares que si yo lo hubiese escuchado antes de esto, hace 20 años atrás, seguramente no me hubiese pasado lo que nos pasó. Entonces, hoy día es fundamental que las empresas familiares, principalmente sus líderes, se capaciten y vean cuál es la salida. ¿Son buenas las empresas familiares? ¿Son recomendables? El 99% son empresas familiares. La empresa familiar en la primera vuelta, la primera generación, es clave y fundamental para cualquier país. Primero porque trabajan de lunes a domingo. Trabajan porque se juntan los hermanos y conversan y siempre termina en el tema del trabajo. Entonces, yo creo que en esta vuelta lo que hay que enseñar en las universidades, todas estas metodologías, constituir el consejo de familia, etcétera, se estudian en las universidades en Europa. En Chile, lamentablemente, hay algunas universidades que dan una o dos clases, ¿verdad? No en profundidad. Bueno, yo creo que es fundamental. Yo hago clase de periodismo y dentro de las preguntas que hago, de las primeras preguntas que le hago a estudiantes de periodismo de tercero o cuarto año es, ¿saben lo que es un contrato fijo, un contrato honorario, un contrato a plazo indefinido? ¿Quién tiene boleta? Y muchos no saben. Hay falta de conocimiento. Mucho. Bueno, y hay curiosidad, mira, fíjate que Nati dice ahí en Twitter que, buena, aún tengo los palitos chinos que nos daban en las clases de la Universidad Autónoma. ¿Qué palitos chinos, Roberto? No, lo que pasa es que regalo unos palitos chinos. ¿Por qué? Porque habían dos hermanos israelitas, uno era gourmet y el otro era administrador. Bien rápido. Y instala un restaurante chino, lo empieza a ir extraordinariamente bien. Y como le está yendo bien, se casan y empiezan las discusiones. Un hermano le dice al otro, estoy cansado de discutir, separémonos. Y el otro hermano le dice, separémonos, pero hablemos con nuestro hermano mayor, que es rabino, y le pedimos un consejo. Llaman a su hermano rabino, le sirven comida china, y comía el rabino, y cuando escucha la palabra separación, el hermano rabino empieza a comer con un palito.
se le caía el arroz, se le caía el sushi. El hermano muy enojado le grita, así jamás vas a terminar de comer. Y el hermano rabino le dice, ese es el consejo que les quería dar. Los dos palitos chocan y repiten, chocan entre sí, pero sirven para comer. Hoy día se acabó el individualismo. Lo que le digo yo siempre en las reuniones de empresarios, si usted, este grupo se juntase solamente para negociar los celulares, le aseguro le sacaría a mitad de precio, con los contadores, etcétera, etcétera. Hoy día se acabó, la asociatividad es clave. La unión hace la Corfo, y estaba viendo ahí al señor de Corfo, Corfo pretende siempre unir un poquito la asociatividad. La única crítica que le hallo hoy día a Corfo es que está destinando demasiados recursos, está bien, a garantía, pero también el empresario necesita gestión, necesita tener consultores, necesita que le enseñen algunos temas específicos, porque yo puedo ser microempresario y hago la mejor silla del mundo, pero no tengo por qué saber de gestión, no tengo que saber algo de contabilidad, de administración, etcétera. No solamente de pelitos chinos, sino que, a ver si lo pongo... Preservativo. Moai Lacho ahí, Moai Lacho se acuerda de justamente los condones, dice que regala Fantuzzi. ¿Sabe por qué regalo condones? No tengo la más mínima idea. Porque están vencidos, no sirven de nada. Ya, o sea, ¿estás regalando condones vencidos? Vencidos. Yo te voy a decir por qué. Va a venir el Ministerio de Salud. No, yo te voy a decir por qué. Porque en Chile, cuando tú le das una orden a un trabajador, lo tiene que cumplir al pie de la letra. ¿Qué le estás diciendo a ese trabajador? No les das tiempo para pensar. Le estás colocando un condón en la cabeza porque no lo dejas ser fértil en su creatividad. Lo más importante del trabajador es su creatividad. Entonces, si yo no le entrego el condón, yo te aseguro que sale de la sala y se lo olvidó. Le entrego el condón, nunca más se lo olvidó, como le pasó a este señor. Bueno, mira, nuestro amigo Padilla dice, bueno, da a conocer su caso, dice, lleva un año cesante, tiene poca plata, pero no se le ocurre qué emprender. Entonces él se pregunta, ¿el emprendedor nace o se hace? Y si se puede hacer, ¿dónde aprende? Mira, todos somos emprendedores. Ahí tiene el primer error. Lo que pasa, si él quiere correr riesgo, se va a transformar en empresario. Y no es fácil. La mayor parte de los empresarios fracasan en las primeras vueltas. Y hay que tener esa carne dura, ¿verdad? De manera tal de aceptar ese fracaso y volver a levantarse. No todos lo hacen. Y tratar de no ser guatón copión, que en Chile es típico. Hacer lo mismo que el otro. Ve que el vecino le está yendo bien y trata de hacer exactamente lo mismo que el vecino. Se reparten la torta y a uno de los dos le va a ir mal de nuevo. Entonces hay que ser creativo, hay que siempre marcar algún tipo de diferencia. El valor agregado. El valor agregado. Gonzalo Alegría consulta a Roberto Fantuzzi, ¿cuáles son las principales diferencias entre una pequeña y una mediana empresa? Mira, yo ahí sí que quisiera resaltar, hay definiciones dependiendo el objetivo. Por ejemplo, hay una definición del Ministerio del Trabajo por el número de trabajadores, ¿verdad? De 50 a 200 son medianas, de 10 a 50 son pequeñas, y de 201 para arriba son grandes empresas. Hay una de Corfo, hay una de ProChile, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una gran empresa, pero si exporto poco, soy un pequeño empresario dentro del mundo de las exportaciones, y así sucesivamente. ¿Recomienda las pymes familiares, volviendo al tema? No, si todas son familiares. Las empresas grandes seguramente pueden, por la vía de las acciones que son compradas por la AFP, etcétera. Pero el 99% de las empresas en Chile son familiares. Por eso es que es tan importante que esas metodologías que en los países desarrollados se dan para que las empresas duren más de 3 generaciones, en Chile lamentablemente no se está haciendo. ¿Y el trabajo que ha tenido, valga la redundancia, la ministra del Trabajo? ¿Qué te pareció? Además Mira, yo la ministra del Trabajo la respeto mucho, pero parece que tuvo una dificultad en el Congreso hoy día. Sí, todos se agarraron a combo. Se fue de... Claro, todos se agarraron. Yo tengo una discrepancia con ella, que es pequeña, en la relación con el asunto de la capacitación. El otro día le escuché que la capacitación sirve de poco, las capacitaciones orientadas hacia la motivación del trabajador. Es negar la psicología. Hoy día el trabajador tiene que trabajar en equipo, tiene que sentirse partícipe de la empresa. Y eso son todas metodologías de capacitación en motivación. Como lo que ¿verdad? hace Starbucks.
Todos hacen. Hoy día es clave que si él trabaja. Date cuenta los oficios cómo van cambiando. Antes el conocimiento se cambiaba cada 20 años, hoy día cada 5 años. O sea que lo que aprendió puede quedar obsoleto. Tú tienes que enseñarle al trabajador cómo es parte de la empresa. Y ahí sí que yo no hemos sabido vender. Yo creo que los grandes capitalistas de este país son los trabajadores por la vía de los dineros que tienen ahorro obligatorio en la AFP. Que no lo administre ellos es otro problema. Pero hoy día el capitalista, al que mejor y al que más le conviene que las empresas funcionen muy, muy bien, es el propio trabajador, porque está en juego su propia jubilación. Claro. Bueno, hay que tener visión de futuro. Me voy a quedar con la mitad de las preguntas de Twitter afuera. Oye, que me tuiteen a mí, R. Fantuzzi, H. Vamos. H me lo gané, la H me la gané. R. Fantuzzi, Sí, Fantuzzi con doble Z. Antes tenía ahí uno con Asecma, pero era una carga demasiado pesada. Vamos con Ramiro Bob, que nos dice, bueno, te dice a ti, Roberto, y ahí está apareciendo también tu arroba. ¿Y qué opinas de la actual clasificación que hay en Chile de las pymes según las ventas anuales? Eso es lo que utiliza Corfo. Lamentablemente la mediana todavía sigue poco, porque no me acuerdo el valor exacto, y una mediana en Chile equivale a una pequeña empresa en Europa. Entonces, ese tipo de clasificaciones cada cierto tiempo habría que corregirla, porque los subsidios del Estado están limitados justamente a ese tipo de empresas. Lo que no comparto las políticas de gobierno, de este y el otro, de todo para atrás, que ponen siempre en el mismo saco los pequeños con los medianos, y no, son realidades totalmente distintas, y los medianos con los grandes peor todavía. Entonces, focalizar mejor los subsidios orientados de otra manera. Ahí está apareciendo ya el Twitter de Roberto, mientras yo digo la pregunta de Edgardo. Ya se nos está acabando el tiempo, pero Edgardo dice, sea un tema más político, algún comentario de este ajuste tributario o reforma tributaria. ¿Cuál es la opinión de los pros y los contras de esta reforma en relación a las pymes? Mira, yo creo que esta reforma va a ser coja, porque no se contempló, puede que, no sé si son los recursos suficientes para hacer un cambio profundo en la educación. A mí, cuando veo los presupuestos, me gustaría más discutir los proyectos y después discutir cuántos recursos se requieren. Pero va a quedar coja porque no cabe ninguna duda que la inequidad manifiesta y mayor está en la salud. Lo vimos en la posta central. No puede ser que yo vaya a la clínica y me atienden en 10 minutos y una persona va a un hospital y la atienden en 24 o 26 horas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de inequidad va a ser inaceptable. ¿Por qué? Porque cuando este país era de $5.000, la gente aguantaba cualquier cosa per cápita. Hoy día, cuando la gente tiene un ingreso per cápita de 17.000, piensa y tiene expectativas distintas. Entonces, no es que el chileno se ha puesto más bueno para reclamar, sino que él ve más derecho cuando él tiene más ingresos. Y es lógico. Y vamos a tener que enfrentar situaciones bastante extremas, y yo creo que la educación va a requerir mayor recursos a la brevedad posible, porque también va a ser como una bomba social, que en un momento dado nos vamos a enfrentar y se van a necesitar más los recursos que anterior. Estuviste en la gira de Asia del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está el mercado para las personas naturales que quieran exportar al continente asiático, en las posibilidades? Bueno, ¿Y por dónde empezar? Lo que pasa es que Asia es una de las fuentes donde más destino tenemos, pues, de productos, pero no manufacturados. Los países limítrofes nuestros son los que aceptan más productos manufacturados. Mira, todos los economistas siempre están hablando que este país es campeón de los commodities, pero tienen un pero de este tamaño, que cada vez es más importante incorporar valor agregado, porque si queremos pegar nuevos saltos de ingresos per cápita y mejorar la redistribución, porque tú puedes pegar saltos de ingresos per cápita, pero no mejorar la redistribución de ingresos. Entonces, lo que tenemos que tratar como país y ver el fondo social es mejorar la redistribución del ingreso, y eso requiere, no cabe ninguna duda, de incorporar conocimiento en lo que estamos haciendo. Y lamentablemente no podemos incorporar conocimiento porque la educación es mala, capacitamos poco porque efectivamente no se capacita. En eso tiene razón la ministra, tenemos que hacer esfuerzos distintos. Los bancos también son un
una valla ahí para los emprendedores. ¿eh? Lo que pasa es que los bancos ayudan, se la juegan a la segura. Si piden yo fuera, hasta el carnet de la abuela. Por supuesto, si yo fuera banquero actuaría casi similar. Por eso que Corfo creó unas cosas que se llaman los SGR o IGR, que son sociedades de garantía recíproca, que juegan no una competencia, es complemento del banco para aquellas empresas que el banco no quiere correr el riesgo. Y lo puede correr a través de garantías Corfo, a través de estas sociedades. Que yo creo que eso ha sido bastante positivo de Corfo. Vamos con una pregunta que hace el señor Leighton. Dice, desde luego, opciones para optar a créditos para pymes, para actualización de equipos. Mira, el Corfo tiene algunas líneas y es a través de las garantías, el FOGAIN que se llama, ¿verdad? Sobre inversión. Pero vuelvo a insistir que generalmente no son los recursos que requieren una base grande de pyme, ¿verdad? Siempre son proyectos que llegan a 5.000, 10.000 y hoy día las pymes son 600.000. Entonces cubren un porcentaje muy limitado del total. Antes no cubrían absolutamente nada, hoy día por lo menos se está haciendo un esfuerzo. Perfecto, ya. Dos preguntas más y de verdad que me están yendo mucho y me da cosas así dejarlas fuera, pero vamos con la que hace Marcelo Cabrera. Él habla de un caso personal, dice que hace poco tuvo que cerrar su negocio y ahora está de manos atadas por deuda tributaria y bloqueo del Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué opinas? Mira, yo siempre he sido un poquito crítico de impuesto interno porque creo que es una de las barreras mayores para volver a emprender, pero también daña mucho porque el sistema de quiebra en nuestro país es muy lento. Entonces es un proceso de 2, 3 o 4 años. Esa persona que quiere volver a emprender y partir de foja cero, yo creo que hay que darle la oportunidad, limpiar la situación. Tú viste que en el caso de Johnson fueron cifras astronómicas. A estas personas que son pequeños no tienen abogados, no tienen cómo ir a hablar de impuestos, le tienen temor a impuestos internos. Claro, Yo nunca se me olvidé cuando joven. Yo tenía en la esquina de mi casa había una farmacia y llegó un señor de impuestos internos y la farmacéutica, la dueña de la farmacia estaba en la caja. Le dice, yo soy de impuestos internos. Se desmayó ahí mismo, se desplomó. Entonces, una institución del Estado no puede generar temor, todo al revés, debería ser amigable con el sistema. Porque ese señor, te aseguro, que no lo hace de mala intención, al revés, él ha aportado mucho a impuestos internos todavía. Con el IVA y todo, se atrasó, tuvo dificultades, pero también en su historial seguramente ha aportado mucho, el solo hecho de comprar con IVA. Marcelo, ahí entonces la respuesta. Me despido con, no una pregunta, un comentario, un cariñito que hace Alberto Pizarro, dice, admiro la energía y el foco de Fantuzzi. Podría ser ministro de Economía, estaríamos mejor. Estaríamos peor. No hay ganas de postular o tener un cargo público. Yo tuve una experiencia política por una circunstancia muy especial cuando murió mi hermano Ángel y realmente estoy agradecido porque lo pasé extraordinariamente bien. Yo nunca había sido político, pero fue un cable a tierra y sentía algo muy especial porque realmente uno vive en burbuja y cuando es político uno va a la feria, etcétera, etcétera. Ese cable a tierra es una experiencia que deberíamos tener todos. Roberto Fantuzzi, se nos pasó volando la hora. Sé que es el noticiero temprano. Muy temprano, mañana temprano. Así que vamos a enviar un saludo 5:30, 5:45. Bueno, y cuéntame esto de las empresas familiares. Pasado mañana, el jueves ya. Hay un evento en la Viña Undurraga sobre empresas familiares. Mira. Que voy a asistir. Mañana también voy a Antofagasta a un asunto de pequeño y mediano empresario. Te dejamos descansar entonces. Muchas gracias por esta entrevista.